La pena de muerte, un tema que ha dividido opiniones durante siglos. Un castigo que, para algunos, representa justicia, para otros, una falla ética irreconciliable. Pero más allá del debate político o jurídico, existe una pregunta que atraviesa los corazones de millones de creyentes. ¿Qué dice la Biblia sobre la pena de muerte? En este video, no vamos a imponer ideas. Vamos a explorar textos sagrados, interpretar contextos y abrir un espacio de reflexión seria y respetuosa. Desde los escritos del Antiguo Testamento hasta los mensajes de compasión del Nuevo Testamento, descubriremos cómo diferentes pasajes bíblicos han sido utilizados para justificar o rechazar este tipo de castigo. Y lo haremos con responsabilidad, sabiendo que este no es un debate superficial. Porque la Biblia no es simplemente una colección de normas. Es una guía espiritual, una fuente de principios que han moldeado culturas, leyes y vidas. Y cuando habla de la vida y la muerte, lo hace con un peso que merece ser escuchado con atención. Así que si eres creyente, estudioso, escéptico o simplemente tienes dudas sobre este tema, quédate. Aquí no buscamos una respuesta fácil. Buscamos comprender y quizás cuestionarnos con profundidad. Para entender lo que la Biblia dice sobre la pena de muerte, debemos comenzar por el Antiguo Testamento. Allí, la pena capital no solo era permitida, era ordenada en múltiples ocasiones. ¿Pero por qué? ¿Qué visión de justicia se reflejaba en estos textos? La pena de muerte en el Antiguo Testamento. Génesis 9:6, el pacto con Noé. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este versículo aparece justo después del diluvio, cuando Dios establece un nuevo pacto con la humanidad. La vida humana es sagrada porque refleja la imagen de Dios. Por eso, quitarla injustamente exige una respuesta proporcional, la muerte del asesino. Aquí no se trata solo de castigo. Se trata de restaurar el equilibrio espiritual. El asesinato es visto como una ofensa directa contra Dios mismo. Éxodo 21:12, leyes sobre actos de violencia. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Este pasaje forma parte del código legal entregado a Moisés. La pena de muerte se aplica al homicidio intencional, pero también se distingue del accidente. Si la muerte no fue intencional, el asesino podrá huir al lugar que yo designaré. Incluso en tiempos antiguos, la intención era clave. La justicia no era ciega, se consideraba el contexto, el motivo, la premeditación. Levítico 20:10, adulterio como delito capital. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Este versículo puede parecer extremo desde una perspectiva moderna. Pero en la sociedad israelita, el adulterio no era solo una traición personal. Era una violación del pacto con Dios, una amenaza al orden moral y espiritual del pueblo. La ley mosaica no buscaba venganza, sino restauración. La pena de muerte era vista como una forma de purificar la comunidad. Deuteronomio 17:6, garantías procesales. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Este versículo introduce un principio fundamental. La pena de muerte no podía aplicarse sin pruebas sólidas. Los testigos debían ser múltiples y además eran los primeros en ejecutar la sentencia. Incluso en una época de leyes severas, había mecanismos para evitar abusos. La justicia requería evidencia, no rumores. La pena de muerte en el Antiguo Testamento no era arbitraria. Estaba ligada a la santidad, al orden, a la imagen de Dios en cada ser humano. Pero también nos deja una pregunta abierta. ¿Es esta justicia eterna o contextual? El Nuevo Testamento y el cambio de enfoque. Si el Antiguo Testamento nos presenta una justicia firme, el Nuevo Testamento nos invita a mirar más allá del castigo. Nos habla de gracia, redención y segundas oportunidades. Y lo hace a través de la vida y enseñanzas de Jesús. Juan 8,
1:11, la mujer adúltera. El que de ustedes esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Una mujer es sorprendida en adulterio. Los fariseos la arrastran ante Jesús, citando la ley de Moisés, debe ser apedreada. Pero Jesús no responde con condena. Se inclina, escribe en el suelo y lanza una frase que desarma a todos. Jesús no niega la ley, pero la trasciende. Nos recuerda que todos somos imperfectos y que la justicia sin misericordia puede convertirse en crueldad. Jesús no condena a la mujer. Le dice: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. No excusa el pecado, pero ofrece una salida, el arrepentimiento y la transformación. Romanos 13:4, la autoridad del Estado. Porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pablo reconoce que el Estado tiene autoridad para castigar. La espada representa el poder de aplicar justicia, incluso con severidad. Aquí vemos una tensión: por un lado, el mensaje de Jesús que redime. Por otro, el reconocimiento de que el orden civil necesita mecanismos de corrección. El Nuevo Testamento no elimina la justicia, pero la redefine. Ya no es solo castigo, sino oportunidad de cambio. Jesús nos enseña que la ley sin amor está incompleta, y que la verdadera justicia no destruye, transforma. Interpretaciones cristianas actuales. En 2018, el Papa Francisco aprobó una nueva redacción del Catecismo de la Iglesia Católica. La pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Este cambio refleja una evolución doctrinal. Antes, el catecismo permitía la pena capital en casos extremos. Hoy, la Iglesia se compromete activamente con su abolición en todo el mundo. La postura católica actual no niega el pasado, pero lo supera. Reconoce que la dignidad humana no se pierde, ni siquiera tras cometer crímenes graves. Iglesias evangélicas, diversidad de posturas. En el mundo evangélico, no hay una posición única. Algunos líderes y comunidades citan Génesis 9:6 y Romanos 13:4 para justificar la pena de muerte como instrumento legítimo del Estado. Otros, influenciados por el mensaje de Jesús, la rechazan por considerarla incompatible con el perdón y la redención. La interpretación evangélica depende mucho del enfoque doctrinal. Algunos priorizan la justicia retributiva, otros la gracia transformadora. Iglesias protestantes históricas, entre tradición y reforma. Durante la Reforma, figuras como Juan Calvino aceptaron la pena de muerte como parte del orden civil. Sin embargo, muchas iglesias protestantes modernas han revisado esta postura, especialmente en contextos donde la justicia es desigual o corrupta. La tradición protestante reconoce la autoridad del Estado, pero también exige que esa autoridad sea justa, transparente y respetuosa de la dignidad humana. La fe cristiana no es monolítica. Cada denominación interpreta la Escritura desde su historia, su contexto y su visión del mundo. Pero todas enfrentan la misma pregunta: ¿cómo equilibrar justicia y misericordia en un mundo que clama por ambas? Más allá de la teología y la doctrina, la pena de muerte plantea dilemas éticos y sociales que no pueden ignorarse. ¿Es justo quitar una vida en nombre de la justicia? ¿Qué riesgos y consecuencias trae consigo este tipo de castigo? Argumentos a favor. Retribución proporcional. Quien comete un crimen atroz debe recibir el castigo más severo. Se considera que la pena de muerte es una forma de justicia restaurativa para las víctimas y sus familias. Disuasión del crimen. El temor a la muerte puede evitar que otros cometan delitos graves. Aunque este argumento es debatido, sigue siendo uno de los más citados. Protección social definitiva. El criminal no podrá reincidir. La pena capital elimina el riesgo de que el condenado vuelva a hacer daño. Argumentos en contra. Inviolabilidad de la vida humana. La vida es sagrada. Nadie debería tener el poder de quitarla.
Este principio ético sostiene que el Estado no debe convertirse en verdugo. Posibilidad de error judicial. ¿Y si el condenado era inocente? La pena de muerte es irreversible. Un error puede costar una vida que no debía perderse. Aplicación desigual. No todos enfrentan la justicia por igual. Estudios muestran que factores como raza, clase social y acceso a defensa legal influyen en quien recibe la pena capital. Incompatibilidad con valores cristianos. ¿Puede coexistir la misericordia con la ejecución? Muchos creyentes consideran que la pena de muerte contradice el mensaje de amor y redención de Jesús. La pena de muerte no es solo una medida legal. Es un espejo de lo que creemos sobre la justicia, la dignidad y el valor de la vida. Y como creyentes, debemos preguntarnos, ¿qué tipo de justicia refleja mejor el corazón de Dios? Hemos recorrido las páginas de la Biblia, desde el rigor del Antiguo Testamento hasta la misericordia revelada en el mensaje de Jesús. Hemos leído versículos que establecen la pena capital como norma y otros que nos invitan a perdonar, a redimir, a mirar con compasión. ¿Qué hacemos hoy con todo esto? La pena de muerte no es solo una cuestión legal. Es un reflejo de cómo entendemos la justicia, el valor de la vida humana y el papel que juega nuestra fe en las decisiones del mundo actual. Y quizás, más que buscar respuestas absolutas, lo que necesitamos es aprender a hacer preguntas profundas. ¿Qué tipo de justicia honra verdaderamente a Dios? ¿Puede una sociedad que cree en la redención justificar la muerte como castigo? Si eres creyente, estas preguntas no son simples. Porque la fe cristiana, en todas sus formas, está construida sobre un principio central. La vida es un regalo divino. Y cada alma tiene potencial para transformarse. Hoy quiero invitarte a compartir tu opinión en los comentarios. ¿Qué postura crees que se alinea mejor con el mensaje bíblico? ¿Debe el Estado aplicar la pena capital? ¿Cómo debe responder un creyente ante estos dilemas morales? Tu voz importa. Porque este es un espacio para pensar, para dialogar y para crecer en comprensión.